Vale. Bueno, buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Hace ya un tiempito el pastor me propuso, pues bueno, que diera la palabra y he aceptado, y yo, vaya responsabilidad. Una cosa es estar ahí sentado y otra cosa es pensar un mensaje que sea que nos llene, ¿no? Y que bueno, que el Señor, si el Señor lo permite, pues que nos haga reflexionar hoy sobre algunas cosas. Saludo a los hermanos que están viéndonos por internet, que el Señor les bendiga grandemente. Ojalá puedan algún día venir aquí. Si no, pues bueno, que el Señor los bendiga en donde estén. Estoy súper nervioso, ¿eh? Hoy voy a leer mucho porque es mi primera vez y bueno, me cuesta un poco soltarme, ¿no? Pero bueno, hoy quiero hacerlo, si quieres, hoy los voy a hacer reflexionar un poco, ¿sabes? Sobre los límites hacia donde las personas están dispuestas a ir por su creencia, por su fe y entonces por las convicciones, ¿no? Ahora en este mundo donde parece que el creer en Dios está mal visto, tener convicción, integridad, pues todo es un problema. Yo llego todos los días al trabajo y me pregunta, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Y yo, otra vez el Señor, tío, qué pesado, tal. Y te das cuenta que hasta eso, ¿no? Es un problema para algunos. Y bueno, sin embargo, esto no es una cosa solamente de nosotros, ¿no? Al principio, desde tiempos antiguos, siempre hay algunos personajes que han pasado por estas situaciones y yo hoy vengo a hablar, pues, de dos relatos que existen en la Biblia y que, bueno, que uno de ellos es por la idolatría. Un grupo de personas pasaron, pues una prueba y el otro por hacer las cosas bien, por creer en Dios y solamente por hacer lo que tiene que hacer un creyente. Vivir como nos pidió Jesús. Y entonces, pues bueno, vamos a abrir el libro de Daniel. En principio voy a hablar del capítulo 3 y 6, pero voy a ponerle un pequeño resumen en qué situación se encuentran, pues bueno, más adelante estas personas, ¿no? Así que el Señor nos dice en su palabra, en Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así que sea para ustedes también, pues, para la prueba, que siempre lo tengan presente. Entonces voy a hacer un resumen rapidito, ¿eh? Voy al capítulo 1 de Daniel. Y bueno, dice el Señor en su escritura, dice la palabra, dice, en el año tercero de reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, el Señor, no es más que Dios da y Dios quita. El pueblo estaba en aquella época, hacía todo lo malo en contra del Señor, y el Señor, pues bueno, los entregó. Nos dice que, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Voy al versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es curioso porque a Daniel se lo puso al jefe de los eunucos, pero más adelante sabemos que al nombre que se le puso a Daniel, Belsasar, es el dios del rey. Así que bueno, de ahí, vale, saltamos a esto y vámonos al versículo 17. Pasa un acto curioso que Daniel propuso en su corazón, pues no hacer lo que el Señor le había dicho al jefe de los eunucos que hiciera con ellos, y entonces el Señor pues los bendice, ¿no? Dice en el versículo 17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Imagínense ahí, el rey los pone enfrente y les dice, bueno, empieza a hablar con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo su reino. Antes de entrar en el capítulo 3, tengo que dar un pequeño salto y ir al capítulo 2, si pueden ir un segundo, y si no, se los leo yo, no se preocupen. Y voy al versículo 47. El rey le sucedió un hecho, tiene un sueño, no hay quien se lo interprete, pero Daniel, gracias al Señor, se lo interpreta. Pero yo quiero ir a lo que sucedió por esta interpretación. Entonces el rey les dice en el versículo 47, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador en todas las provincias de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, con los negocios que dice con esta frase, a Sadrach, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey, nos dice la escritura. Bueno, y ahora sin dilación, pues bueno, voy a entrar a lo que sería pues mi predicación, ¿no? Así que vamos a capítulo 3 y el versículo 1, y vamos a empezar la lectura. Voy a leer del 3, del 1 al 15 primeramente, y así que nos dice en el capítulo 3, Daniel, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores. Había puesto gobernadores a Sadrach, Mesach, ¿no? A todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey que había levantado. Pero aquí viene el hombre, ¿no? Por esto, en aquel tiempo, algunos varones vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Enseguida ya atacan la maldad del hombre, ¿no? Claro. Empezamos a llamar, Aquí hay tres que no están haciendo lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Qué pena, ¿no? Que el hacer lo correcto, ¿no? El creer en Dios ya está mal visto. Es que tenemos que ser como los demás, si no, nos quieren echar fuera. Nos dice el versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado ley a que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí ya terminan ya de meter ahí, bueno, la última cizaña. Dice, oye, mira, ahí hay unos varones, aquí hay unos hermanos de la Iglesia del Camino, que no hacen lo que ustedes hacen, y les dice, de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Yo tengo aquí una imagen para hacer una comparativa. La estatua era de más de 27 pisos de altura, casi un edificio de 9 metros de alto. ¿Te imaginas en esa época, por donde iban pasando? Y el que no se postrase,
pues a un horno, qué miedo, ¿no? Pero aquellos hombres, pues bueno, tenían la convicción de que sabían que era el Dios verdadero y no se rendían. Entonces nos dice aquí, para seguir con la lectura, porque si no se me hace hoy larguísimo, nos dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y al instante fueron traídos todos estos varones delante del rey. Imagínense ustedes, los manda a llamar, bueno, a caballo, si hace falta me los traen aquí, que los quiero aquí delante. Y les dice el rey, con ira, nos dice el versículo 13, qué fuerte, ¿no? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El 15, qué fuerte, ¿no? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Aquí es donde estamos dispuestos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué altivo, ¿no? ¿Y qué Dios será? Pero el Señor nos ha dicho en su palabra, tenemos los mandamientos que nos dice, Éxodo 24:5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero es que se repitió este mensaje en Deuteronomio 5:8, diciendo, no harás para ti escultura, ni imagen alguna cosa que está arriba en los cielos, ni bajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí denotamos integridad y lealtad por parte de estas personas, pero ¿estaban dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Cuando nos pone esta prueba, ojalá Dios no quiera que nos digan, mira, o te mueres, pero estaríamos dispuestos a que nos digan que por ser cristiano, oye, mira, este trabajo no es para ti, porque tú eres muy correcto. Me acuerdo hace muchos años, increíble, estábamos trabajando y uno de mis encargados, pues las típicas figuras estas chinas, el gatito de la suerte, teníamos que pasar todos por ahí y tocarlo. Yo en aquel momento no conocía al Señor, pero no me había convertido. Pero decía, ¿estamos locos o qué? No, yo por ahí no paso. Entonces, qué difícil, qué difícil, pero bueno, cuán grandes cosas hace el Señor, como se dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es increíble. Y entonces vamos a ver la respuesta de estos tres, que parece poca, pero agüita. Al frente del rey, del rey de Babilonia, que hay que estar ahí, hay que imaginarse la escena, los capitanes, con todos ellos ahí, bueno, ¿por qué nos traen? Ellos sabían por qué lo traían, pero bueno, me supongo, ¿no? Entonces decimos aquí, que seguimos aquí en el versículo, bueno, porque si no lo adoráis en esta misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? En Jeremías 17, versículos 7 y 8 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. El Señor que nos dé fuerza. En el versículo 17 dice aquí, en el 16 dice, responden, claro, los tres, y eran jóvenes, Esto estamos hablando de que estos chicos eran jóvenes. Tendrán aquí alrededor de, yo supongo que 20, 25 años por allí. Qué responsabilidad, ¿no? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sí, bueno. Eso ya me supongo que, bueno, ya el tío ya lo descolocó. Y el 17 nos dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, el versículo 18, y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿eh? Porque en Mateo 10, 32, 33 nos dice el Señor que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, este hombre pues se puso como diríamos aquí, como una moto. Y dice en el versículo 19, después de, claro, de chica afrenta, ¿no? Que le hacen aquí los tres jóvenes. Dice entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Se demudó es que le cambió, ¿sabes? Los ojos le salían, me supongo, ¿no? Y se le mudó el aspecto de sus ojos contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ese fuego con esto. De esto no queda, bueno, ni el polvo. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Seguro que fueron atados y golpeados. Esto pasa que aquí no nos dicen. Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense. A aquellos que fueron a cumplir también cayeron. Dios es demasiado, ¿eh? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó de repente, se levanta apresuradamente y dijo a los de su consejo: oye, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Qué bonito, ¿eh? Que el Señor con su misericordia se acordó de ellos y no se doblegaron y no se arrodillaron, sino que fueron fieles, ¿no? De repente, si hubiera sido la voluntad del Señor, se queman al instante. Pero el Señor quiso que en esta oportunidad, pues, estar con ellos, caminar con ellos. Qué espanto, ¿no? Qué espanto para el rey y los que estaban ahí. Qué fuerte. Entonces dice aquí, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ya empieza a reconocerlo. El que había dicho hace unos versículos antes, y que Dios los salvará. Pues bueno, aquí ya empieza a decir: yo, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas, dice la Biblia, se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían, ¿eh? Qué grande y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Que cuando estamos en la prueba, Él siempre estará con nosotros. Amén. Siempre estará con nosotros. Amén. En el versículo 28, pues entonces el rey dice: Señor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto. No cumplieron. Y entregaron sus cuerpos prefirieron entregar sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. El Señor nos dé fuerza para la hora de tener esas pruebas. Ya te digo, Dios tenga misericordia de nosotros, que no nos pase a nosotros, pero hay hermanos que están pasando por esto, ¿eh? Que por predicar o por creer solamente en el Señor Jesucristo, son muertos o son mutilados. Aquí de momento, pues gracias al Señor, pues tenemos libertad de expresión, pero sin embargo, como dicen la ANESE, cada vez cuesta más. En la familia, en los amigos. Hay temas que no puedes tocar. Como salga el tema de la homosexualidad, pues apague y vámonos, ¿sabes? Calla y mira para otro lado, levántate, porque como le lleve la contraria, pues no. El Señor dice que no hay que ceder. El Señor está por encima de todo, de todas las leyes, de mi mujer, de mis hijos, de mi trabajo, de mis hermanos. No es fácil, pero hay que poner
al Señor de todo, por delante de todos. Y ahora quiero saltar al otro ejemplo en este libro tan maravilloso como es Daniel. Y si quieren nos vamos al capítulo 6, que este tiene también un poco de historia, porque aquí nos dice, bueno, la escritura nos dice que cuando fueron cautivos los judíos, fue en el año 605, ¿no? Creo recordar, ¿no? Y cuando pasa, vamos al capítulo 6, ya han pasado muchos años, llega el imperio medo-persa, conquista a los babilónicos, porque en el capítulo anterior se nos dice que fue lo que sucedió, ¿sabes? Belsasar, sí, es el hijo del rey y cae en manos de los medo-persas. O sea, estamos hablando que no pasaron aquí 3 años, pasó mucho tiempo. Y se nos dice que Daniel, bueno, o sabemos que Daniel en esta parte de la historia tiene unos 80 y largo de años. Porque han pasado ya 26 años entre un imperio y otro. Entonces, más los años que ya él tenía cuando era joven, pues les digo todo esto para que vean que el diablo da igual la edad que tenga. Hasta la vejez nos va a probar. Y Dios quiera que aguantemos la prueba. Y entonces, bueno, empecemos con la lectura del capítulo 6, versículo 1, ¿no? Y dice en la Biblia, pareció bien a Darío consultar sobre los reinos, constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Me quiero detener aquí un poco, porque no lo dice la escritura, pero yo he estado reflexionando mucho sobre esto. Claro, Daniel sigue sirviendo al reino de Babilonia, ¿no? A los reyes de Babilonia. Y me supongo que lo habrá hecho fielmente. Y yo creo, o quiero llegar a pensar que los espías que tenía, que seguramente había los medo-persas, metieron espías en el reino de Babilonia para conquistarlo, se habrán quedado con que este hombre, oye, mira, la verdad que es sabio, la verdad que ha ayudado al rey, ¿no? En otras cosas, no en la guerra, pero en otras cosas sí le ha dado. Y es curioso que es conquistado y dice en la Biblia que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Yo me supongo que los fue conociendo a todos y conoció a Daniel antes de tomar esta decisión. Y nos dice aquí el versículo 3 que dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es curioso, ¿eh? Me supongo que los habrá puesto, oye, habrá hablado con cada uno de ellos y dice, vale, esta es mi idea. Pero bueno, sobre todo esto quiero poner a Daniel. Le voy a decir, los sátrapas, les voy a dar lo que sería pues el concepto, ¿no? De lo que son ellos. Eran altos funcionarios que actuaban como gobernadores en las provincias dentro de los imperios babilónico y persa, nombrados directamente por el rey y responsables de proteger los intereses reales y administrar los distritos jurisdiccionales. Tenían algunas funciones que eran responsables de los asuntos administrativos, la recaudación de impuestos, que por aquí me supongo que viene la prueba que el Señor le pone. Eran responsables de los asuntos administrativos, la recaudación de impuestos y el orden público. Tenían acceso directo al rey y gozaban de influencia política significativa. Su posición incluía tareas judiciales y la supervisión del ejército provincial. Entonces, en el versículo 4, ya empezamos otra vez aquí. Un tío que es recto, un tío que hace lo correcto. Este molesta. Con 80 años, una persona mayor, ¿eh? Es que es lo que les digo, el diablo da igual la edad que tenga. Si le puede quitar, se los quita. Y nos pondrá tropiezo y el Señor nos dé fuerza hasta el final para aguantar las pruebas. Y nos dice en el versículo 4 que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él.
Qué fuerte, ¿no? En Mateo 5, 14, 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Increíble. En el versículo 5 ya empiezan ya metieron ya la cizaña a este pobre. Y dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Pues dice, bueno, si no puedo ir por su trabajo, porque hace bien su trabajo, porque Darío sabe que hace bien su trabajo, porque como sabía que estaba por encima de todo, pues dice, bueno, este va a ser mi segunda mano, este va a gobernarlos a todos. Pero aquellos que son maliciosos, que seguramente querían hacer las cosas que querían hacer, pues dice, bueno, vamos a quitarlo de encima. Pero claro, como no podían por lo bueno, vamos a ir a por su Dios. Qué pena, ¿no? Qué desastre, ¿no? Cómo conspira la maldad, ¿sabes? Es increíble cómo el pecado de las personas, la manera de quitarte porque molesta, porque estás ahí y no piensas como ellos, porque ya te digo, estás en el trabajo y llevas la contaduría del trabajo y te viene el tipo que te pasa la factura. Y tú, mira, esta factura no está correcta, pásala por ahí. Qué pena, ¿no? Y tú por decir, no, mira, no, tú me la traes bien, pues bueno, vamos a quitar este de encima, nos juntamos. Y que el Señor tenga fuerza, que nos dé fuerza sobre todo, ¿no? Entonces nos dice en el versículo 6 que estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, o sea, que no fueron pocos los que acordaron, ¿no? Para quitarse a Daniel encima. Increíble. Que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo del edicto había sido firmado, entró en su casa, volvió a abrir sus ventanas, como nos dice la escritura, y quedaban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día como seguía haciendo. No cedió, no renunció a su convicción, no renunció a su fe. Entonces se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Increíble. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Un hombre de 80 años, o más. El único pecado que hacía era orar a su Dios. Arrodillarse y orar a su Dios. En el Romanos 8:31 nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Increíble. Pero aquí es curioso como a mí me dio que pensar, ¿no? Porque en la antigua lectura que había hecho sobre el rey Nabucodonosor, la ira, ¿no? Que tuvo por los chicos, ¿no? Por haberse negado a arrodillarse a la estatua, ¿no? Sin embargo, aquí nos dice la Biblia que Darío no. Darío fue lo siguiente, porque Darío sabía que no hacía nada malo, sino hacía lo correcto. Pero a veces, por una parte, vamos a poner una empresa, el jefe sabe que tú estás haciendo bien, pero si se juntan 4 o 5 compañeros, vale más quitar a uno que 4 o 5. Qué difícil, ¿no?
Nos dice aquí la escritura que en el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Imagínense, un hombre de 80 años, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, ¿no? Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Amén, Señor. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio. Ay, Señor. Fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué grande y misericordioso es el Señor, que sí, efectivamente. De su voluntad y su gracia, pues sí, lo salvó. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. El versículo 22 es para cerrar, Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Señor, guárdanos, Señor. En Lucas 9:26 nos dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Señor, para finalizar, cuando llegue nuestra prueba, que las tendremos continuamente, estos son casos ya muy aislados, muy fuertes, pero hay que tener fe, hay que estar firmes en el Señor, porque sin Él no somos nada. Así que el Señor después espero que les haya hecho reflexionar un poco, que el Señor los bendiga, y nada, me quiero despedir con una pequeña oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque tú nos guardas, nos libras constantemente del mal, Señor, pero también tenemos que poner de nuestra parte y ponerte delante de todo, Señor, porque tú estás sobre todo, Señor. Te alabo, Señor, porque eres bueno, Señor, porque nos cuidas, porque nos guardas continuamente, Señor. Pero también, Señor, dame la fuerza de cuando tenga estas situaciones, oh Padre, de ponerte delante de ti, a ti, Señor, con las consecuencias que sean, porque tú vales la pena, Señor. Te alabo, Padre, bendice a los hermanos que están aquí, bendice a los hermanos que nos vieron por internet, guárdanos esta semana y que el Señor nos bendiga. Amén.